¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola familia pudo sobrevivir a un diluvio que cubrió toda la tierra? La historia del diluvio universal y el arca de Noé es una de las narraciones más intrigantes que encontramos en la Biblia. En Génesis 6 a 9, se revela el plan divino tras esta monumental catástrofe y la construcción del arca, un relato que va más allá de un simple relato de inundación y salvación. Te invitamos a sumergirte en esta historia, no solo para entender los eventos que ocurrieron, sino para descubrir lo que Dios nos enseña a través de ellos. Quédate con nosotros mientras desenterramos las verdades profundas detrás del diluvio universal. El relato del diluvio comienza en Génesis 6, donde se nos presenta un mundo lleno de maldad y corrupción. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los pensamientos de su corazón eran de continuo maldad. Génesis 6, 5. Aquí encontramos una verdad inquietante: Dios, en su infinita sabiduría y justicia, decidió actuar. Pero, ¿cómo responde Dios a esta corrupción? En lugar de destruir a todos, Él escoge a Noé, un hombre justo, y lo llama a una tarea monumental. Imagina por un momento lo que significaba para Noé recibir tal misión. La instrucción de construir un arca gigante, una embarcación de dimensiones titánicas. Hazte un arca de madera de gofer, habitaciones harás en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6 y 14. Este mandado no solo incluía la construcción del arca, sino también que Noé reuniría a su familia y a un par de cada especie animal. ¿Cómo reaccionaría un hombre al que le dicen que salvará el mundo? A veces reflexionamos sobre la obediencia de Noé, pero ¿y sobre su fe ciega en el plan de Dios? A lo largo de la construcción del arca, Noé fue objeto de burlas y desprestigio por parte de la gente que lo rodeaba. Imagine un mundo lleno de escepticismo, donde el simple acto de fe era considerado ridículo. Pero Noé persistió, guiado por la promesa de Dios. Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 6 y 22. Esta decisión de Noé de permanecer fiel a Dios a pesar de la oposición nos trae una pregunta crucial: ¿en qué áreas de nuestras vidas hemos sentido la presión del mundo, y cómo podemos aprender a ser firmes en nuestra fe como lo fue Noé? A medida que Noé completaba el arca, las advertencias de un diluvio inminente y la predicación de justicia se entrelazaban con el silencio del escepticismo humano. ¿Te has preguntado qué pasaría si ese grupo de personas que lo despreciaba escuchara y se arrepintiera? La gracia y la paciencia de Dios son admirables. Noé fue un predicador de justicia, y su llamado a la salvación se extendió, pero el mundo continuó ignorando. Finalmente, Dios le dijo a Noé que reuniera a los animales. Una vez que todo estuvo listo, Noé y su familia entraron en el arca. Entró, pues, Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Génesis 7, 7. La puerta del arca se cerró. Imaginen el silencio que siguió a ese acto. Los animales pueden haber sentido el cambio, mientras afuera la humanidad aún despreciaba la advertencia. ¿Qué podrían haber estado pensando esos animales? Aquí surge otro aspecto fascinante: Dios no solo salvó a Noé y su familia, sino también a las criaturas de su creación. Cuando las lluvias comenzaron, la escena era diferente de lo que uno podría imaginar. Un torrente de agua cubrió la tierra, cumpliendo la promesa de Dios. Y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Génesis 7 y 12. Este versículo es la confirmación del juicio divino, pero también de la soberanía de Dios sobre toda la creación. Cada gota de agua representaba la respuesta a la maldad y una señal del juicio por venir. La violencia de la tormenta debe haber sido aterradora. Pero en medio de esa tormenta, el arca flotaba en medio de la ira de Dios. Esto nos ofrece una poderosa lección sobre refugio y protección. Y el arca fue llevada sobre las aguas. Génesis 7 y 17. Esto no significa que Noé y su familia no enfrentaran el miedo, ciertamente lo hicieron. Pero su fe en Dios les proporcionó la paz en medio del caos. ¿Cómo encontramos paz en nuestras propias tormentas de vida? A medida que las aguas continuaban aumentando, Dios estaba pasando una enseñanza vital: la obediencia trae protección. La Escritura dice que las aguas subieron tanto que todo ser que tenía aliento de vida en sus fosas nasales. Pero, ¿era esto solo un castigo, o también una invitación a la redención?
¿Por qué Dios eligió a un solo hombre y su familia para iniciar de nuevo una obra maestra de creación? Aquí está el corazón del episodio. Esto no es solo una historia de juicio, sino de restauración. En nuestra vida, cada uno de nosotros está llamado a un nuevo comienzo a través de la muerte y resurrección de Cristo. Así como Noé fue salvado del diluvio, nosotros encontramos salvación a través de él. Pasaron días y semanas, y las aguas finalmente empezaron a ceder. Noé debía haberse preguntado en muchas ocasiones cuándo vería de nuevo la tierra seca. ¿Y qué poderosa es esa expectativa? Muchos de nosotros hemos estado esperando respuestas o meses de guía divina. Por eso es tan vital recordar que la espera no es en vano. La fe a menudo se convierte en un viaje de perseverancia. Y sucedió que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho, Génesis 8, 6. Imaginar esta escena puede darnos tanto gozo. Al abrir la ventana, Noé buscaba la promesa de Dios. La esperanza está en cada uno de los ojos que miran hacia el cielo. Y cuando envió al cuervo y luego a la paloma, con la intención de encontrar tierra, la paloma regresó con una rama de olivo. ¡Qué imagen tan tierna de esperanza y restablecimiento! El olivo ha llegado a simbolizar la paz y la reconciliación. Este acto contiene un mensaje profundo sobre cómo Dios desea restaurar nuestra relación con Él. En ese instante, Dios demuestra que no ha olvidado a su creación, que la vida aún tiene un propósito. Y vio Noé que la paloma volvió a él, y aquí, llevaba en su boca una rama de olivo fresca, Génesis 8 y 11. Estos momentos de revelación en la narrativa nunca deben ser subestimados. Dios siempre tiene un tiempo perfecto para mostrarnos su plan, y a menudo a través de pruebas, pero siempre con un propósito mayor. Esa es una verdad sobre nuestra vida cotidiana. Aunque la tormenta sea feroz, la promesa de un nuevo comienzo siempre nos espera. Finalmente, cuando la tierra se secó por completo y el arca se posó sobre el monte Ararat, Noé salió con su familia, y lo primero que hizo fue construir un altar a Dios. Y edificó Noé un altar a Jehová, Génesis 8 y 20. Este acto de reconocimiento ante la gracia de Dios es conmovedor. La gratitud es un tema que debemos abrazar en nuestras vidas. En nuestra salud y en nuestras pruebas, siempre hay una razón para dar gracias a Dios. ¿Pero qué sucedió después? La historia del diluvio no concluye con un arca vacía. Lo que sigue nos da un nuevo capítulo sobre cómo Dios se relaciona con la humanidad. Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante, y hasta desafiamos nuestras ideas preconcebidas sobre el carácter del Creador. Y mientras estamos en el punto culminante de esta reveladora historia, prepárate para un cambio de perspectiva que traerá luz a la experiencia de Noé y su familia. ¿Qué significaba verdaderamente el arco iris que Dios colocó en el cielo como señal de su pacto? Lo que sigue no solo enriquecerá tu comprensión del conocimiento de Dios, sino que también te llevará a un nivel superior en tu viaje de fe. No te vayas, porque aún hay más por descubrir sobre la verdadera historia del diluvio universal y el arca de Noé. Mientras Noé y su familia se asentaban en la nueva tierra, la primera acción de Noé fue construir un altar a Dios, un gesto lleno de significado. Este fue un acto de agradecimiento, de reconocimiento por la salvación y la provisión divina. Sin embargo, también se trataba de una señal de renovación. La vida había sido restaurada, y era vital mantener ese vínculo con Dios en medio de un mundo que había sido limpiado del pecado. En ese altar, Noé ofreció holocaustos, simbolizando la entrega y la dedicación a Dios, Génesis 8 y 20. Este acto nos invita a la reflexión, en nuestra propia vida, ¿cuándo fue la última vez que nos detuvimos a dar gracias a Dios por su gracia y su redención? Dios, al ver el sacrificio de Noé, hizo un pacto con él y su descendencia, y prometió que nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por generaciones perpetuas. Génesis 9 y 12. La introducción del arco iris como señal de este pacto es un momento emblemático, cargado de simbolismo. Cada arco iris que vemos después de una tormenta nos recuerda la fidelidad de Dios y su promesa de no volver a castigar a la humanidad de esa manera. En una época en la que el desánimo y la angustia a menudo nos rodean, este signo de la esperanza divina es fundamental. El arco iris es fascinante porque no solo representa la promesa de Dios, sino que también simboliza su amor incondicional hacia toda la creación.
Este pacto es una manifestación de su gracia, un recordatorio de que, a pesar de la maldad que llevaba a la humanidad a la destrucción, siempre hay un camino hacia la redención. Y será por señal de pacto entre mí y la tierra, Génesis 9 y 13. Esta referencia nos da a entender que la relación entre Dios y su creación es un entramado de amor y restauración. Pero el relato del diluvio universal no se detiene en la gracia recibida, también nos ofrece lecciones críticas sobre cómo vivir en este nuevo comienzo. Luego de la tragedia, Noé y su familia fueron llamados a prosperar y multiplicarse sobre la tierra. Establecer nuevas generaciones, reconstruir la sociedad y cultivar la relación con Dios se convirtieron en su misión. Aquí encontramos un eco del llamado que todos recibimos al ser restaurados por Cristo. No solo se nos salva, sino que se nos comisiona a llevar su mensaje de esperanza a un mundo que desesperadamente lo necesita. En la historia de Noé, el desafío de vivir en un nuevo orden tras la catástrofe persiste. La humanidad había sido purificada, pero eso no significaba que el pecado había desaparecido. Y Noé comenzó a labrar la tierra, y plantó una viña, Génesis 9 y 20. Esta frase encapsula una necesidad innata, la búsqueda de sustento y propósito. Pero, ¿a qué costo? A pesar de los comienzos esperanzadores, la historia de Noé también nos muestra que el ser humano es propenso a caer en antiguas costumbres de desobediencia y pecado. Noé, aun siendo el hombre justo elegido por Dios, no era perfecto. Un día, después de una jornada de trabajo en la viña, Noé se embriagó y se expuso a la vergüenza. Uno de sus hijos, Cam, lo vio en su estado y, en lugar de cubrirlo, se rió de su padre, lo que llevó a una maldición que se extendería a su descendencia. Este incidente no solo muestra la fragilidad de la condición humana, sino que también revela un profundo principio sobre el respeto y honrar a nuestros padres. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos, Génesis 9 y 25. Es aquí donde entendemos que, aunque se nos conceda una nueva oportunidad de vida y restauración, somos responsables de nuestras acciones y sus posteriores repercusiones. Las generaciones que siguieron a Noé también enfrentaron retos. ¿Qué harán con este nuevo comienzo? La historia de la humanidad después del diluvio es un reflejo de nuestra lucha continua entre la obediencia y la desobediencia a Dios. Con el tiempo, la humanidad volvió a caer en la idiosincrasia del pecado, lo que nos recuerda que sin una relación vital con Dios, la historia tiende a repetirse. Así, la historia de Noé se convierte en un microcosmos de la experiencia humana, la gracia de Dios, la oportunidad de un nuevo comienzo, y la necesidad de permanecer en relación con Él para resistir la corrosión del pecado. En este marco de referencia, es apropiado cuestionarnos, ¿estamos operando con un sentido de gratitud adecuada por la restauración que Dios nos ofrece a diario? Siguiendo esta línea de reflexión, podemos ver el arco iris en nuestra vida cotidiana como un recordatorio de la esperanza y la fe. En tiempos de dificultad, ver el arco iris puede servir como un símbolo de la promesa de Dios para nosotros. Sin embargo, es esencial que no solo reconozcamos la belleza del arco iris, sino que también entendamos su significado. Cada vez que veamos uno, recordemos el pacto que Dios hizo y la lección de que, incluso en las tormentas de la vida, hay un propósito divino que persigue nuestra restauración y sanidad. Volviendo a la narrativa de Noé, sus acciones después del diluvio son dignas de análisis. Él mostró su fe a través de la construcción del altar y la adoración, pero también enfrentó las consecuencias de su propia humanidad. El relato nos insta a aceptar nuestras imperfecciones al tiempo que nos comprometemos a buscar a Dios de manera sincera. La vida no es solo celebraciones y victorias, sino una mezcla de pruebas, restauración y crecimiento. En conclusión, la historia del diluvio universal y el arca de Noé no es simplemente un relato de inundación y juicio. Es una rica narrativa que nos invita a la reflexión sobre nuestra propia vida y la relación que mantenemos con Dios. Nos muestra la capacidad de la humanidad para el pecado a pesar de la gracia, al tiempo que nos recuerda la abundancia del amor de Dios que nos ofrece nuevas oportunidades tras nuestras caídas. Al mirar hacia atrás en esta historia, debemos aferrarnos a la promesa del arco iris que representa el pacto con Dios, un símbolo de esperanza, salvación y un recordatorio constante de que siempre somos bienvenidos al abrazo restaurador de nuestro Creador. Así, mientras navegamos por las corrientes de nuestra vida diaria, recordemos que, al igual que Noé, somos más que sobrevivientes, somos herederos de una promesa divina, y con ello, portadores de luz y esperanza en un mundo que sigue necesitando la gracia y la redención de Dios.
Que cada uno de nosotros pueda ser un portador de esta verdad, ejercitando la fe y la obediencia, y glorificando a Dios en cada paso del camino. Así como Noé, vamos adelante en este hermoso viaje de fe,